Escuchemos cómo se manifiesta esa división en el pueblo de Israel. Veamos cómo lo quiere simbolizar el profeta para que pueda comprender el pueblo de Israel la desgracia que viene sobre ellos por la división del reino. Escuchemos. Del primer libro de los Reyes. En aquel tiempo, Jeroboam, siervo de Salomón, salió de Jerusalén y se encontró por el camino al profeta Ahías de Silo, que llevaba puesto un manto nuevo. Estaban los dos solos en el campo. Ahías tomó su manto, lo rasgó en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos, pues el Señor, Dios de Israel, te manda decir: voy a desgarrar el reino de Salomón. A ti te daré 10 tribus y a Salomón solamente le dejaré una, en consideración a David, mi siervo, y a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las de Israel. Y desde entonces hasta el día de hoy, Israel se separó de la casa de David. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Abre, Señor, nuestros corazones para que comprendamos las palabras de tu Hijo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente y metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían: qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, hijos. Hemos escuchado en la primera lectura cómo ya el profeta Ahías habla y empieza a decir que el reino de Israel se va a dividir. Sí, se va a dividir precisamente porque ya apareció todo lo que es la ambición en el poder, ambición del poder en medio del pueblo de Israel. Y entonces surgen muchos que quieren apoderarse a partir de la muerte de Salomón, quedarse con el reino. Y eso hace que ellos busquen la manera de, por su egoísmo, sin importar permanecer en la unidad, es el poder buscar un beneficio propio. Pero se olvidan de que primero está el todo y luego la parte. Pero como hemos dicho, se va a dividir por la desgracia, por la desobediencia, porque Salomón permitió que se diera culto a ídolos y no se diera culto solamente al único Dios que existe, al Dios verdadero. Hemos dicho que los ídolos solamente eran un invento de ellos, que no existen. Solamente existe al único Dios que ha creado todo cuanto existe. Es el único Dios verdadero. Y ante esa ofensa a Dios viene esa desgracia. Viene la confusión, y en la confusión viene la ambición, y en eso es la lucha por el poder.
Así es de que hemos escuchado cómo el profeta anuncia, partiendo su manto nuevo en 12 pedazos, precisamente cómo se va a dividir y cómo van a desaparecer las más tribus, la mayoría de las tribus. Solamente se quedará Jerusalén, lo que será la tribu de Judá, y los demás van a tener que desaparecer. Dice y termina la primera lectura diciendo que desde entonces hasta el día de hoy Israel se separó de la casa de David. Por eso, esa ambición que tuvieron. Pero pensemos ahora, Cristo es nuestra esperanza, Cristo es la respuesta, y Cristo no nos quiere separados, sino nos quiere en unidad. Si ustedes se fijaron bien, cómo aparece la figura de un hombre sordo y mudo, quiero que nos demos cuenta que cuando habla de un sordo y de un mudo, del sordo y mudo, es el que se margina, es aquel que se aparta, es aquel que ni quiere escuchar razones, ni tampoco quiere hablar, no hay comunicación con nadie, ni tampoco sabe escuchar a nadie. Cristo ha curado a un sordo y mudo, ¿sí? A esta persona que ha curado, dice que lo apartó de la gente. Apartarlo de la gente para poder hablar, pero está sordo, no quiere escuchar a nadie. Pues no puede escuchar a nadie porque está enfermo. Muy bien. En ese tiempo, en ese momento, Cristo ha curado a un enfermo que no escucha y que está mudo. Lo ha curado. Él es la única esperanza, Cristo Jesús. No pierdan de vista cómo se separan las tribus de Israel. La mayoría se van a separar. En lugar de vivir en la unidad, se separan. Lo que Cristo presenta en el Evangelio como una persona que es sorda y muda, se separa. Una persona que no escucha, no sabe ni lo que están hablando, no participa en nada y solamente se les queda mirando a ver si algo puede interpretar con el mover los labios, el balbucear. No escucha nada. Tampoco puede participar porque no puede hablar bien. Entonces no hay comunicación. Cristo Jesús lo que hace es lo siguiente: poder curar a este hombre, pero apartándolo de todo el bullicio. Y entonces, cuando este hombre es llevado por Cristo, apartado de toda la gente, es cuando Cristo Jesús hace lo siguiente: meter sus dedos en sus oídos, tocar con saliva la lengua de la otra persona. Y dice que en ese momento aquella persona pudo escuchar y se le soltó la lengua y comenzó a hablar. Pudo escuchar y pudo hablar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si ustedes se fijan, no tocó primero su lengua, primero mete sus dedos en sus oídos. Y para nosotros es lo que hoy quiere Dios que hagamos. Aquel hombre, cuando Cristo le ha curado, le dice: Efetá, ábrete, ábrete. Y en el momento la persona quedó curada. Dijo que no lo dijeran a nadie, pero yo quiero que entendamos bien lo que Cristo quiere decirnos hoy. Entre nosotros, mientras no haya comunicación, es el enemigo el que no quiere que platiquemos para aclarar o malos entendidos, cosas que no nos gustan. No hay como la comunicación. Pero primero hay que saber escuchar. Por eso primero le destapó los oídos y luego le tocó la lengua. Primero escucha, enséñate a escuchar y luego hablas. No hables primero sin escuchar. Tienes primero que darte cuenta para que seas consciente de lo que están hablando. Por eso primero enséñate a escuchar. Y yo creo que es una de las dificultades que tenemos nosotros en día. No sabemos escuchar. Solamente queremos ser escuchados, hablar y hablar, pero nunca escuchamos. Y entonces hay que saber escuchar para poder ver qué quieres, qué me pides. Deja contestarte después de lo que escuché, déjame responderte. Por eso, quien no escucha se margina solo, se encierra en sí mismo, no quiere hablar, no quiere escuchar, no quiere nada.
Él piensa que está en sus ideas, en lo que él diga, en sus caprichos, y nadie me podrá corregir. Yo así pienso, yo así soy, así voy a ser. Y no es por ahí. Esto no es lo que Dios quiere. No es por ahí lo que debemos de entender. Por eso Cristo hoy nos enseña que la mejor manera de aclarar las cosas es el saber escuchar y podernos comunicar, el abrirnos. Por eso Él dijo, ábrete, dime lo que traes, qué quieres, qué sientes, por qué te cierras a ti mismo. Cristo nos seguirá diciendo eso diario. No te puedo escuchar porque yo no sé qué es lo que quieres. Sé lo que quieres, pero tú dímelo. Yo conozco lo que hay en tu corazón, sé lo que te acongoja, te preocupa, te desespera, pero dímelo y exprésamelo para que me lo pidas. Por eso en la vida el hombre tiene que abrirse para poder decir lo que siente, expresar lo que hay dentro, qué le gusta, qué no le gusta. Lo importante es la comunicación y que debemos de entender bien. Si alguien nos impide hablar, es el enemigo. No quiere que aclaremos las cosas para que sigamos cerrados, para que no haya comunicación, para no hablarnos, para seguir marginados cada quien por su propio lado. Al enemigo le gusta eso, separarnos, para no ayudarnos, para no aclarar las cosas y podernos apoyar y seguir adelante. Eso al enemigo no le gusta. Por eso lo que a él le gusta es que cerrar la boca de las personas. No escuches, no le hagas caso, no te creas, no le digas nada. No, eso es lo que el enemigo quiere. Siempre nos está cerrando el paso y que nos cerremos a la comunicación, porque la comunicación nos lleva a la común unión, y a él no le gusta la común unión. No le gusta que lo que tengamos en común lo podamos participar y vivir unidos. Por eso no quiere la comunicación. Cuando una persona platica con otra y aclara las diferencias, entonces yo hago comunicación y hay como una unión, y entonces viene la ayuda mutua. Viene la ayuda mutua precisamente por esa participación. Pero cuando la persona se cierra, es porque el enemigo le dice, no le escuches, júzgalo de loco, dile que no pases y no hagas caso. Y cierra y cierra. Por eso cuando Cristo cura, lo primero que dice es, Efetá, ábrete, dime lo que traes dentro, expresa lo que quieres, saca todo lo que traes dentro. Y es ahí donde aquel hombre soltó la lengua y empezó a hablar y a decirle a Cristo lo que sentía o lo que traía dentro. Por eso quiero que cada uno de nosotros entendamos lo que mismo Dios nos está pidiendo. Cristo lo que hoy quiere es que vivamos en esa comunión, en esa comunicación. Por eso la comunión es Cristo. Por eso comulgamos, para vivir en comunión, en común unión, vivir unidos y participar de lo que tenemos en común. Poder compartir con el otro lo que traemos, lo que tenemos, llámese espiritual o material, poderlo compartir y ponerlo en común. Esa es comunión, vivir en unión y participar todos en común, poder ofrecer desde nuestras propias capacidades y pobrezas, ofrecer lo que tenemos. Y repito, esto el enemigo no le gusta. No le gusta que nos comuniquemos. Por eso nos cierra el paso para poder hablar y expresar con los demás. Y poder aclarar las diferencias, a él no le gusta eso. Hoy Cristo Jesús nos invita a que entendamos, Él es la esperanza. Porque al final de cuentas, al partir de este mundo, tenemos que entender que vamos a formar una comunidad. Pero hay que empezar a formar comunidad aquí para poder formar parte de la comunidad allá en el cielo. Y el que no sabe vivir en comunidad, el que en su egoísmo se encierra y el que no sabe participar en común con los demás, el problema que existe es el que aquí no vive la comunión y ya no va a poder participar. Al que toda su vida vivió un hombre egoísta, encerrado en sí mismo, apartado de los demás y solamente acaparando para sí, y la avaricia y demás, nunca va a poder llegar allá. Aquí se comienza a vivir en comunidad, aquí se practica la unidad del amor para poder vivir en comunidad en el cielo, para toda la eternidad, en una comunidad de amor eterno, delante de Dios. Por eso, hoy el mismo Dios nos está invitando. Si ustedes se fijan, apartó al hombre, lo apartó de toda la gente y le curó. Ábrete,
Y empezó a hablar. Y empezó a decir lo que traía todo reprimido, todo lo que quería desahogarse. Por eso hoy el mismo Dios nos pide, ¿con quién nos vamos a desahogar en todo lo que traemos? Pues delante de Él. ¿Con quién desahogarme en lo que me pasa, me sucede? Pues delante de Él. Así es como el hombre tiene que entender hoy. Porque cuando llegó María de la Luz ante la presencia de Dios, Dios le dijo, ábrete, dime esto. ¿Aceptas esto? Sí. ¿Te das cuenta de eso? Y tuvo que abrirse para poder expresar de lo que se había equivocado, de sus errores, aceptar sus errores, y Dios le reconoció sus aciertos. Porque quien se encarga de reconocer los aciertos cuando uno se va para allá es Dios. Y el hombre tiene que reconocer sus errores. Si tú reconoces tus errores, yo te reconozco tus aciertos y podrás participar de la vida eterna. Pero si esa alma no quiere reconocer que se equivocó, no quiere reconocer sus errores, entonces tendrá que esperarse hasta que tenga la humildad para poder aceptar y ser purificado. Fíjense cómo son las cosas y cómo Dios habla. Ábrete, dime lo que traes. Y entonces lo primero es, reconozco esto. Con humildad reconozco mis faltas. Con humildad reconozco haberme equivocado. Con humildad reconozco me faltó esto y esto. Es reconocer, porque ahí se transparenta el alma. El cuerpo aquí se queda, el alma es la que se va, y el alma tiene que aparecer esa transparencia. Y la transparencia va a aparecer con lo que se ha equivocado. Y reconocer que se equivocó y pedir perdón. Es lo que hizo el sordo y mudo. Lo apartó Cristo y le dijo lo que sentía. Y le dijo y reconoció lo que se había equivocado. Es lo que nos pide Dios hoy a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que dar ese paso. Es el paso que vamos a dar. Y el paso que tenemos que dar, no nos llevemos nada de lo que aquí hicimos. Por eso aquí tenemos que expresar y echar afuera lo que aquí hicimos. De manera que si vamos diciendo pues, al final, no, es que cuando uno parte de este mundo, no nos llevemos lo que no es nuestro. Lo que aquí hice, aquí se queda. Es lo que el hombre tiene que expresar. Y poder desahogar lo que ha hecho y se ha equivocado. Y pedir perdón a quien tenga que pedir perdón por lo que se equivocó. Pedir perdón, saber perdonar a quien haya ofendido. No me llevo nada de lo que aquí hice o lo que aquí me hicieron. Todo eso se queda aquí en la tierra y aquí se queda todo. Y aquí debo de pedir perdón y perdonar. Esto es lo que nos pide Dios. Ante esa experiencia de lo que estamos viviendo, celebrar la misa por quien ya se ha ido, nos dirá, hagan eso. Acá ya no hay tiempo. Acá ya no hay tiempo. Mientras tengan tiempo, perdonen a quien tenga que perdonar. Pidan perdón a quien tenga que pedir perdón. No carguen con nada de lo que no les corresponde. Dejen allá lo que tienen que dejar. Así es seguro que los que ya se fueron nos estarán diciendo, deja todo, ábrete, expresa lo que tienes que expresar, desahoga lo que tienes que desahogar, di lo que tienes que expresar, perdona a quien tengas que perdonar, pide perdón de lo que tengas que pedir perdón y acepta tu realidad con humildad de quién eres y que necesitas de los demás y ante todo de la misericordia de Dios. Fue la humildad de ese sordo y mudo. Con humildad aceptó la curación de Cristo y con humildad pudo reconocer quién era y poder desahogar. Cristo no nos quiere sordos ni mudos. Cristo quiere que sepamos, que nos enseñemos a escuchar. Escucha y luego hablas. No escuchas, ya estás discutiendo, ya estás diciendo, ya estás poniendo barreras y no quieres ser corregido ni que se te ayude ni demás, y sigues con tus errores y más errores. Y todo eso te va reprimiendo, te vas llenando de basura por no desahogar y expresar, sino te va llenando de negatividad y sin aceptar una corrección, y entonces tus errores te van ahogando y un día vas a tronar. Esto es lo que Dios no quiere. Lo que Él pide es, por eso está el sacramento de la confesión. Ábrete, expresa lo que sientes, pide perdón y perdona. Camina en la vida ligero, viviendo en comunidad, desde todo en comunicación con los demás.
Es lo que Dios nos pide. No sea que nos vayamos y después allá nos lamentemos, ¿y por qué no hice esto? ¿Y por qué no le pedí perdón? ¿Y por qué no perdoné? ¿Y por qué? Va a ser demasiado tarde. Me faltó hacer esto, lo hubiera expresado cuánto lo extrañaba, cuánto lo amaba, ¿por qué no le expresé eso? Ahora me vengo y me doy cuenta que me faltó decir lo que sentía por ellos. Imagínense el alma que se va y después se da cuenta de por qué no le expresé lo que yo sentía por ellos. Ahora que me vengo, me doy cuenta de lo que sentía por mí. Ahora que me vengo, ahora sí me doy cuenta de lo que hay en su corazón. Porque el que se va, ahora se da cuenta de lo que hay en el corazón de cada persona. Nunca pensé que esa persona quería decirme esto. Nunca me imaginé que me apreciaba mucho. Ahora me doy cuenta y por qué yo no hice nada. ¿Y por qué me cerré diciendo, si me habla bueno y si no también? Si me dirige la palabra le contesto, si no también. Y se va uno cargando con todo eso. ¿Y por qué no lo hice? ¿Por qué no tomé la iniciativa yo? ¿Por qué tuve que cerrarme también yo? Se cerró él, me cerré yo. Él no quiso, yo tampoco. No me hablas, yo tampoco. No me saludas, yo tampoco. No te digo eso, yo tampoco. Y caminar así, imagínense, y llegar ante la presencia de Dios y que se transparente nuestra alma y empezamos a ver nuestra alma y darnos cuenta de lo que no supimos aprovechar. Es donde viene el dolor y el sufrimiento. Y es seguro que María de la Luz, que se ha ido, ¿por qué no les expresé esto? Tantas ganas que tuve de decirle, te extraño, te aprecio, te quiero mucho, te admiro eso. ¿Y por qué nunca lo dije? Por dejarlo a la desidia después. Es que no sé cómo decir, es que porque nos falta la comunicación con Dios. Cuando tengamos la comunicación con Dios en la Eucaristía, cuando nos abramos a Dios y pidamos perdón y perdonemos y nos alimentemos de la Sagrada Eucaristía, entonces habrá la comunicación con los demás, habrá comunión, porque hay comunión con Dios. Y cuando hay comunión, hay amor con Dios. Y de ese mismo amor es que tenemos que participar en los demás. Tiene que haber esa comunicación. Por eso lo primero sería comunión con Dios y después de él, comunión con los demás. Del amor en comunión con Dios, ese amor tiene que haber en comunión con los demás. Esa es la gran necesidad de dejarse amar por Dios. Es la necesidad de abrirnos a Dios y sacar fuera lo que no sirve, que es basura, echar afuera la basura y poder darnos cuenta de lo que somos y podemos hacer en bien de los demás. Dios así nos ha pedido esto. Por favor, entendamos. No sea que nos vayamos y nos vayamos con un sentimiento de no haber hecho las cosas como debe de ser. Que nos vayamos y después nos llegue un gran sentimiento de no haber podido expresar el cariño y el amor hacia los seres queridos. Y ahora que María de la Luz se da cuenta lo que hay en el corazón de cada uno de su familia, ahora ella dice, ellos sentían por mí, pero nunca lo expresaron. Yo sentía tantas cosas por ellos y nunca se los expresé. Pero ya no hay tiempo. Por eso, antes de irnos, mejor hagamos eso. ¿Qué es lo que Dios nos pide? Abrirnos a los demás. Hoy, pues, que hemos escuchado el Evangelio, el mismo Cristo ha prohibido: no se lo cuenten a nadie. Y no se lo cuenten a nadie significa que cada uno viva la experiencia, porque la experiencia es personal. Que el encuentro con Cristo sea personal, que el encuentro con cada persona sea esa experiencia única con cada persona. A esta persona le expreso esto, a esta persona por ser mi amigo le expreso eso, a esta persona por ser mi hermano le expreso eso, a esta persona por ser mi pariente le expreso, y así a cada persona por lo que es y significa para nosotros hay una expresión distinta, hay una experiencia personal. Por eso la experiencia con Cristo es única. La experiencia con Cristo es única. El que quiera vivir la experiencia de amor con Cristo, que lo viva. No podemos decir, yo viví esto, tú lo viviste, ahora déjame vivir mi experiencia. Pues vive ahora tu experiencia, que es lo que el hombre tiene que vivir. Por eso dijo Cristo, no se lo digan a nadie, que cada uno me busque, que exprese lo que siente, y yo lo voy a llenar del amor. Yo lo voy a decir cómo debe de amar. Con el amor que le doy, podrá compartirlo con los demás. ¿Qué nos pedirá María de la Luz? ¿Qué pedirá para su propia familia? Una cosa: comunicación. Y lo que hemos hablado, comunión.
Si algo María de la Luz pedirá para todas las familias, permanezcan en unión, no se separen, no se marginen y no hay más que comunicarse para expresar lo que pienso y lo que siento de ti. A lo mejor, si me quedo callado, hay malos entendidos y pensamos es que yo pensé que tú eso, yo pensé, pues sí, tú pensaste, pero no me lo expresaste, porque no me dijiste. No, es que pensé que me ibas a rechazar, es que pensé que no me ibas a escuchar, es que me imaginé que no respondamos, no nos preguntemos y nos respondamos a nosotros mismos. Lo mejor que diría María de la Luz es, háblenlo y exprésenlo, pero con caridad, sin el afán de ofender a nadie. Es ante todo buscar lo mejor para cada uno. Es lo que nos pediría. Y es lo que diría la familia, que permanezcan unidos y en comunión, ayuda mutua, comunicación, pero ante todo, unidos a Dios para alcanzar la salvación. Pónganse de pie.